¿Y dónde está la gente? Bueno, ya estamos para compartir nuestro último mensaje de esta conferencia. Damos gracias al Señor por la bendición que nos ha dado de poder compartir con tanto gozo estos días y recordar, ¿verdad?, que estamos ya para cumplir 25 años de estas conferencias. Y déjeme decirle, yo no sé usted, pero yo no cambio este tiempo por nada. Ha sido durante tantos años de tanta bendición para cada uno de nosotros y ver lo que el Señor va haciendo cada día en la vida de hermanos que quieren hacer la voluntad de nuestro Señor. Así que es una tremenda bendición. Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo número 3 y versículo 23. Vamos a leer el versículo 23 y el verso 24 que dicen: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición a nuestro Señor. Padre eterno, Dios bendito, Dios de gloria, te alabamos. Nos maravillamos cuando vemos tu mano actuando en nosotros. Nos maravillamos al ver cómo desciende de tus manos toda dádiva y todo don perfecto. Nos maravillamos al ver, oh Dios, lo que tú nos pones en las manos como herramienta para poder hacer tu voluntad y encontrar en ti, a través de tu espíritu, el poder de tu fuerza para poder aplicar tu palabra a nuestras vidas y a la vida de otros. Te rogamos, Padre, que en este tiempo tú nos des palabra, que podamos escondernos tras tu cruz, que podamos, Señor, llevar aliento, esperanza y bendición a todos y cada uno de los hermanos que comparten con nosotros esta 24 conferencia matrimonial, y que podamos, Señor, salir de aquí henchidos, apertrechados de toda herramienta, de toda bendición, para que podamos vivir matrimonios bendecidos. Gracias, Padre, por tu bendición, por esta noche, por estos días, y sabemos que por los días que vendrán. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gracias. Bueno, hemos llegado ahora a lo que se ha llamado el ciclo gratificante. El ciclo gratificante es donde el amor del esposo no va a depender del respeto de su esposa, y el respeto de la esposa para el esposo no va a depender del amor de su esposo. La Biblia, ahí en ese pasaje de Colosenses capítulo número 3, nos habla paralelamente a Efesios capítulo 5 de las responsabilidades conyugales. Pero este pasaje que encontramos en el verso 23 y verso 24 nos muestra, nos enseña lo que verdaderamente debe gobernar nuestros corazones para que podamos vivir en libertad, y como vemos aquí dentro de ese ciclo que llamamos gratificante. ¿Por qué? Porque nuestra gratificación no va a venir del hombre, sino va a venir de hacer la voluntad de Dios. La Biblia nos dice: el hacer tu voluntad me ha agradado. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y cuando nosotros amamos, y en este caso las esposas respetan a sus cónyuges a pesar de lo que sea, y no porque recibe, no podemos de ninguna manera encontrar la libertad de poder hacer la voluntad de Dios sin impedimento. Hemos dicho que si la esposa y el esposo son, como establece la palabra, personas que básicamente están dispuestas a obedecer, van a tener la bendición de nuestro Señor. El Señor quiere nuestra obediencia.
Y nuestro problema no es con el cónyuge, nuestro problema es con el Señor. A Él y de Él, como dice la Escritura, vamos a agradar. Y de Él, como dice la Escritura aquí, nosotros vamos a recibir la recompensa de la herencia y podremos de esa manera respetar y amar incondicionalmente y para el Señor. Y esto es la conclusión de lo que hemos estado viendo durante este fin de semana y lo que nos va a llevar a nosotros a ser bendecidos sin la necesidad de esperar que el otro reaccione en nuestras vidas. Primero vamos a ver la verdadera razón para nosotros amar y respetar. En primer lugar, tenemos nosotros que saber que vamos a tener obstáculos. Nuestra propia naturaleza caída es el primer obstáculo que nosotros vamos a enfrentar. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: cuídate de ti mismo. Ese es el primer enemigo que tenemos, porque tenemos una naturaleza caída que tiende al pecado, que tiende a no hacer la voluntad de Dios, que tiende a agradarse a sí mismo en contra de lo que la Biblia enseña, que debemos de crucificar nuestras pasiones y debemos de llevarla a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos saber cómo vencer los obstáculos que no solamente Satanás, sino nuestra propia concupiscencia van a interponer para que nosotros no hagamos la voluntad de Dios. Probablemente el mayor de los obstáculos que mantiene a las parejas en el ciclo alienante o yendo del ciclo alienante al ciclo energizante es el temor de que eso no funcione. Y eso lo podemos convertir o lo podemos traducir como una falta de fe en las promesas de nuestro Dios que están plasmadas en la palabra de Dios para que nosotros hagamos su voluntad. Como alguien dijo: mi temor es que yo lo intenté de buena fe y mi cónyuge me maltrató. Otro esposo dice: mi esposa sigue mostrando su falta de respeto hacia mí y ahora está más bruja que nunca. Otra dijo: mi esposo seguirá mostrando su falta de amor y si se inscribe en la escuela de los idiotas, saldrá el primero en su clase. Por eso vemos que efectivamente la falta de temor a Dios, la falta de fe en las promesas que Él ha decretado en su palabra, es lo que nos lleva a rendirnos antes de que el enemigo nos derrote. No obstante, en toda regla nosotros sabemos que hay excepciones. Y son bendecidos aquellos matrimonios que están dispuestos a pedir perdón, como dijimos en la primera exposición, y hacer lo que tiene que hacer para hacerle saber a su cónyuge que Dios tiene la clave de nuestra bendición. Aunque sé que esto es un reto, porque es un reto que nosotros tenemos que asumir, y aunque sabemos que vamos a tener obstáculos en el medio, las fuerzas humanas no van a dar, pero en el poder del Espíritu de Dios podemos. La Biblia nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Él nos dice claramente en su palabra que debemos fortalecernos en el poder de su fuerza. Es la única manera que nosotros como cristianos vamos a tener matrimonios bendecidos. Pero cuando le damos rienda suelta a nuestra carne, por cualquier quítame esta paja, ya usted va a ver que hay una discusión, que hay un impedimento, que hay un obstáculo que va a obstaculizar precisamente el poner por obra la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que confiar en el poder de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. En nuestra primera intervención dijimos que era imposible cumplir todas las demandas que nos muestra la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, verso 21 al 33, si nosotros no estamos llenos, controlados por el Espíritu Santo de Dios. Tú no vas a poder hacer la voluntad de Dios si tú no tienes el Espíritu de Dios en tu corazón, y mucho menos si no estás controlado por el Espíritu del Señor.
Tú puedes tratar de imitar esa forma de vida, pero es imposible que de corazón puedas lograr esa bendición en tu matrimonio si no te has convertido a Cristo, si tú no estás lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque la fuerza del Señor es lo que nos da la victoria, como nos enseña la palabra. Tenemos que saber, en primer lugar, que toda esta instrucción que estamos planteando aquí es primeramente una instrucción divina y no humana. Es de Dios que proviene la enseñanza a nosotros para que nosotros podamos vivir en este ciclo gratificante. Es de Dios que viene y no de nosotros. Por eso las instrucciones que la palabra da a los matrimonios no son instrucciones que vienen de los machistas o de los feministas, como algunos pudieran clasificar, sino que vienen de la inspiración de nuestro mismo Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia nos muestra que estas instrucciones vienen y provienen del mismo trono de aquel que creó al hombre y a la mujer para que fuesen felices y para que tuviesen su satisfacción dentro de su matrimonio o dentro del matrimonio. En segundo lugar, esta instrucción es una instrucción obligatoria, no opcional. La Biblia nos muestra que si tú quieres ser feliz, obligatoriamente tú tienes que amar a tu mujer como Cristo amó a la iglesia, y esa mujer debe amar a su marido, debe respetar a su marido como la iglesia respeta y se sujeta a Cristo. Por eso estas instrucciones se nos presentan como un mandato de Dios, no como una sugerencia, como un mandato de Dios si es que tú quieres encontrar los beneficios que Dios nos dice en su palabra. Porque nosotros queremos los beneficios, pero no estamos dispuestos a asumir las responsabilidades. Y la Biblia nos enseña claramente que si nosotros queremos tener la bendición de Dios, no podemos ver el mandamiento de Dios como algo opcional, sino como algo obligatorio, necesario para que podamos tener esa bendición. En tercer lugar, tenemos que entender que si esto proviene de Dios, las demandas de estas instrucciones serán imposibles de cumplir si yo no estoy en contacto con mi Creador, en contacto con el Dios que me ha creado. Él de hecho nos ha dicho: separados de mí, nada, absolutamente nada podemos hacer. Y lo que estamos diciendo aquí es que ninguno de aquellos que quieran implementar estos principios bíblicos que nos enseña la palabra, podemos tener la bendición de poder cumplir con esto si no tenemos el poder de nuestro Dios. ¿Qué nos dice esto? Que todo es para ser feliz, una relación personal entre Jesucristo y nosotros. Tu problema no es tu cónyuge, tu problema es Jesucristo. ¿Cómo tú vas a obedecer al Señor Jesucristo? El problema no es lo que tu cónyuge hace o no hace. ¿Cómo tú vas a poder obedecer lo que dice la palabra de Dios? Después de trabajar en consejería y en el ministerio pastoral durante tantos años, nos hemos dado cuenta de que las crisis matrimoniales en lo que es la comunidad cristiana viene realmente porque no tenemos fe en la palabra de Dios. El Señor dice: si tuvieseis fe como un grano de mostaza, seríamos capaces de mover un monte y trasladarlo a otro lugar. ¿Creo o no creo en lo que el Señor me está diciendo en su palabra? Tengo el poder del Señor, en el poder de su Espíritu, para poner por obra lo que dice la palabra de Dios. Tengo la motivación dada por nuestro Señor, como enseña la Escritura en este pasaje de Colosenses capítulo 3, verso 23, para nosotros accionar en beneficio de la persona que amamos. Y todo lo que hagáis, dice la Escritura, hacedlo de corazón. Primeramente, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Lo que yo voy a hacer para mostrar amor a mi esposa, y lo que debe hacer mi esposa para mostrar respeto a mí como esposo,
es pensar en que está sirviendo al Dios de los cielos, que va a recibir del Dios de los cielos la recompensa de la herencia, porque ciertamente aquel que trabaja para la gloria de Dios va a recibir la recompensa de Dios. Esto nos indica que si dudamos de la realidad del poder de nuestro Señor Jesucristo, nunca vamos a poder lograr que nuestro matrimonio funcione dentro de este ciclo gratificante, que lo único que va a traer a nuestras vidas es bendición. Es real que muchos esposos y muchas esposas necesitan llegar a un punto en el cual podamos decir: Señor, yo creo en ti, ayúdame, ayuda mi poca fe. Quiero seguirte y quiero hacer esto para ti y por ti y no por el otro. No por mi cónyuge, sino para agradarte a ti. La Biblia nos enseña que es un acto de adoración cuando nosotros ponemos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro ser, toda nuestra voluntad en querer hacer su voluntad para que Él se sienta reverenciado. No estamos diciendo que no habrá momentos en los que vamos a flaquear. No estamos diciendo que no habrá momentos en los que nosotros vamos a desmayar. No estamos diciendo que no habrá momentos en que nosotros caeremos. Pero la Biblia nos enseña que en Dios está el poder para perseverar. En Proverbios capítulo 24 y verso 16 nos dice la palabra de Dios: porque 7 veces cae el justo. ¿Y qué dice la Biblia? Y vuelve a levantarse. Y el único que puede levantar al justo, ya sabemos quién es el justo: el que ha sido justificado por la sangre de Cristo, aquel que se ha convertido a Cristo, aquel que ha entregado su vida a la persona de Cristo para vivir una vida que agrade al Dios de los cielos. Ese justo 7 veces puede caer, y dice la palabra, tendrá el poder para volver a levantarse. Si tú has sido justificado por la fe en Cristo, entonces tienes que apropiarte de la esperanza que el Señor nos da, porque de lo contrario tendrás que convertirte al Señor Jesucristo. Porque aquel que se convierte a Cristo es porque confía en el poder que hay en Cristo Jesús. En segundo lugar, vemos aquí que la verdad nos hace libre de veras. El Señor nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cada vez que comienzo una conferencia matrimonial en diferentes lugares, comienzo a decir: ¿cuántos de nosotros estudiamos para prepararnos para ir al matrimonio consciente de lo que yo iba a hacer en el matrimonio? Y no hay una pareja que pueda decirme que por lo menos se ha preparado por unos 3, 4, 5, 6 meses mínimo para poder llevar un matrimonio conforme a la voluntad de Dios. Nos casamos siendo ignorantes. Nos casamos sin tener ni siquiera conocimiento de la pareja que tenemos frente a nosotros. Y no solamente en el aspecto personal, sino en lo que tiene que ver con la genética de esa pareja con la cual yo voy a formar matrimonio. No entiendo ni siquiera por qué reacciona así en momentos donde yo estoy haciendo cosas para que reaccione de la manera contraria. Y somos unos ignorantes de lo que implica la vida matrimonial y el conocimiento de lo que es mi pareja en todo el sentido de la palabra. Hasta aquí hemos tratado lo que es el ciclo gratificante. Y podemos estar de acuerdo en que las recompensas en el cielo serán incomparables. La Biblia nos dice, y lo hemos visto en Colosenses capítulo 3, verso 24, que nosotros tenemos una esperanza gloriosa que nos espera allá en los cielos, que de la misma mano del Señor recibiremos esa recompensa de la herencia. Si es que estamos sirviendo a nuestro Señor, aún en nuestra condición de esposos, aún en tu condición de esposa. Esa recompensa comienza con la libertad que nos da el Espíritu Santo para decirle que no al pecado y sí al mandamiento de Dios.
Esa recompensa comienza cuando nosotros tenemos la bendición de poder obedecer a Dios por encima de todas las cosas, sabiendo que nosotros tenemos una recompensa que durará por los siglos de los siglos, más allá del más allá. Sepamos que esta seguridad va a venir a nuestros corazones cuando nosotros entendamos que nuestro matrimonio no tiene que ver primordialmente con nosotros mismos ni con nuestro cónyuge, sino con nuestra relación con el Señor Jesucristo. Si tú no tienes una relación personal con el Señor Jesucristo, nunca vas a poder tener una relación satisfactoria con tu cónyuge como el Señor quiere que tú la tengas. El matrimonio anda en libertad cuando cada esposo ame y cada esposa respete incondicionalmente a su cónyuge, como obedecemos, honramos y agradamos al Señor Dios de los cielos. Lo que estamos diciendo, lo que queremos decir es que no practicamos el amor y el respeto para complacer nuestras propias necesidades, por importantes que éstas sean, sino que nuestro primer objetivo es obedecer y complacer al Señor Jesucristo. Cuando tú obedeces y complaces al Señor Jesucristo, por ende tu cónyuge va a ser complacido, y tú por ende vas también a ser complacido y vas a ser bendecido. Por eso el que anda en el ciclo gratificante anda en libertad de espíritu. Cuando intentamos actuar de esta manera, es seguro que nuestras necesidades van a quedar satisfechas, lo cual desencadena preciosas consecuencias y bendiciones en nuestra relación matrimonial. Ahora bien, debemos confirmar si el problema de mi libertad radica en mi propia esclavitud. Es gratificante y conmovedor ver esposos y esposas que luchan continuamente con la ira, a la crítica mordaz de sus cónyuges, y aún el deseo de uno de simpatizar con sus cónyuges, no teniendo el poder del Espíritu Santo para bendecirlos. El ciclo gratificante será la forma más efectiva para encontrar la libertad interior y la madurez espiritual. ¿Por qué? Porque, como ya hemos dicho, no depende de lo que el otro haga, sino depende de lo que sea mi relación con el Señor Jesucristo. A creyentes convertidos a Cristo quiero dirigirme ahora. No podemos ser esclavos de nuestro cónyuge, ni tampoco de nuestras propias pasiones. Por el contrario, tenemos que ser siervos de nuestro Señor Jesucristo. La respuesta aquí se encuentra en la palabra incondicional. En la palabra incondicional. La llave para permanecer en el ciclo gratificante es el amor y el respeto incondicional que tengamos para nuestro cónyuge en obediencia a nuestro Señor Jesucristo, que es el único que manda en nuestras vidas. No es el pastor Mayén, no es el pastor Nadal, no es el pastor Valdera, no es el pastor X, no es el pastor Y que te está diciendo lo que tú tienes que hacer como cristiano. Es el mismo Señor Jesucristo en su palabra que te demanda amar a tu mujer como Cristo amó a la iglesia, y la mujer respetar a su marido como la iglesia respeta y se somete a Cristo Jesús. Debemos confirmar que no estamos en esclavitud, siguiendo nuestros propios deseos engañosos, sino que por el contrario entendemos que la respuesta que dé nuestro cónyuge es su única y responsable actitud frente al Señor, y es al Señor al cual le va a dar cuenta de sus acciones. La Biblia dice: los que son de Cristo, oiga, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y ese poder solo lo tienen los creyentes en Jesucristo. No hay otra forma. La Biblia nos dice, no solamente es que el que está sin Cristo no puede, no quiere, es que tampoco puede. Es que tampoco puede.
Es como que usted quiera arrancar un carro sin gasolina. Usted no va a poder arrancarlo. Sin un combustible usted no va a poder poner en movimiento una máquina de esa naturaleza. De igual manera, una persona que no tenga el poder del Espíritu de Dios, que se someta al poder del Espíritu de Dios, va a poder generar este tipo de actitud y de comportamiento todos los días de su vida hasta que la muerte lo separe. Imposible, porque la palabra de Dios así lo plantea. Por otro lado, la libertad interior nos recompensará y será un legado que nosotros vamos a dejar a nuestras futuras generaciones. Permanecer en el ciclo gratificante nos ofrece aún más de lo que nosotros imaginamos. A medida que nosotros conocemos estos principios y los aplicamos en amor y respeto incondicional a nuestra relación matrimonial, nosotros estamos dejando un legado a las futuras generaciones. Nos quejamos tanto de que el mundo está podrido y dañado. Nos quejamos tanto de que el mundo está permeado por tantas corrientes anti Dios, pero no nos preguntamos si nosotros como cristianos estamos siendo sal y luz de este mundo. ¿Usted está oyendo? No te preguntes cuán degenerado está el mundo, pregúntate cuán efectivo estás siendo tú como sal de la tierra para preservar la podredumbre que hay en el mundo. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 5, verso 13 al verso 16: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echado fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino que sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El mundo está en tinieblas, y a menos que ellos no vean la luz de Cristo en nuestros corazones, no podrán venir a Cristo Jesús. Hace tiempo que estamos hablando de la necesidad de dejar un legado. La última conferencia del desayuno de caballeros fue hablando de la importancia y la necesidad de dejar un legado a 2 generaciones. Mi esposa ha trabajado con las hermanas y ha hablado sobre el tema de la importancia de dejar un legado. La Biblia nos enseña cuál debe ser nuestro comportamiento como esposos, pero también nos enseña cómo debe ser nuestro comportamiento como padres y abuelos de nuestros hijos y de nuestros nietos. Pero tenemos que hacernos varias preguntas. ¿Cómo se sienten nuestros hijos en cuanto a la manera en que nosotros nos comportamos como pareja y como matrimonio? Cuando muramos, ¿cómo creemos que nuestros hijos tratarán a sus cónyuges según el legado que le hemos dejado? ¿Podrán decir lo que vean a nuestros hijos actuar, que habrá visto este hijo o esta hija en su hogar, para que vivan honrando y bendiciendo a sus cónyuges como lo hacen? Yo no sé cómo tú quieres que tu familia te recuerde. No sé cómo tú quieres que tus hijos y tus nietos te recuerden. Pero tenemos la obligación, como dice la palabra de Dios, ahí en Deuteronomio capítulo 6, verso 1 al verso 2, que dejar un legado por lo menos a 2 generaciones. Y la importancia de este principio de la palabra de Dios es lo que la Biblia llama la reproducción. Nosotros tenemos que tener hogares que reproduzcan matrimonios bendecidos por Dios. Tenemos que mostrarle al mundo que esas estadísticas que hay, donde más de un 70% de los que van al altar terminan en divorcio, son estadísticas para aquellos que no obedecen la palabra de Dios. En tercer y último lugar, debemos vivir dando amor y respeto incondicional a nuestro cónyuge, como ya hemos visto que nos demanda la palabra de Dios.
apliquemos todo lo que sepamos acerca del amor y el respeto incondicional para que nosotros podamos ciertamente lograr ese propósito que tiene el Señor de bendecirnos a cada uno de nosotros. Por eso, para concluir, debemos aplicar en nuestra relación todo lo que sabemos en cuanto al amor ágape, al amor que da sin esperar, al amor incondicional que Dios dice que debe desprenderse de cada hombre para con su esposa y de cada mujer para con su esposo. Debemos estar claros que desde que nos casamos somos una sola carne con nuestro cónyuge y no nos pertenecemos, por lo cual debemos de convertir ese azul y rosado en el púrpura de Dios y miremos a nuestra pareja con los ojos con que los mira nuestro Señor Jesucristo. Vamos a 1 Corintios capítulo 7 verso 3. Este versículo nos habla de la importancia de esa verdad que la palabra de Dios nos revela una y otra vez acerca de la vida matrimonial. Dice ahí: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Por qué muchas veces vemos matrimonios destruidos por el adulterio? Porque simplemente no vemos a matrimonios que están obedeciendo lo que enseña aquí la palabra de nuestro Dios. Somos uno en Cristo. Somos uno, como dice la palabra de Dios, cuando nos unimos en pacto matrimonial para glorificar el nombre de nuestro Señor. Estas y muchas enseñanzas que encontramos en la palabra de Dios son las que nos dan las directrices para que nosotros podamos, llenos de enseñanza de su palabra, obedecer lo que dice la palabra de Dios, para obtener esa felicidad matrimonial que Dios ofrece, porque Él nos dice que el matrimonio es para nuestro deleite, que Él ofrece desde el momento en que instituye el pacto matrimonial. Ya hemos visto en Efesios capítulo 5 y verso número 25, cuando la palabra de Dios nos habla a los esposos que tenemos la mayor responsabilidad para sostener nuestro matrimonio unido en Cristo, y nos dice: amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Una demanda de amor sacrificial, una demanda de amor a pesar de, una demanda de amor entregando aún nuestra propia vida con tal de nosotros ganar a nuestro cónyuge. La Biblia termina, como ya hemos dicho durante toda esta conferencia, en ese tremendo versículo conclusivo número 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Por eso nosotros tenemos que evitar todo lo que huela a egoísmo. Todo lo que huela a egoísmo. Por si alguno no lo sabe, cuando en un matrimonio prima el egoísmo, que es el primer pecado que se cometió en medio del primer matrimonio presidido por Dios en el huerto del Edén, entonces todo puede darse por terminado. Los pastores que intentamos salvar matrimonios luchamos cada día con creencias culturales, creencias prácticas que dificultan la tarea de consejería matrimonial. El repentino resurgimiento que hemos visto en las últimas décadas de divorcios durante los últimos años ha llevado a los cónyuges a vivir centrados en un egoísmo fulminante del matrimonio tal cual el Señor lo diseñó. Y eso está permeando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque gracias al Señor nosotros como iglesia he tenido la oportunidad de casar más de 70 matrimonios, y gracias a Dios con los dedos de la mano puedo contar los que se han divorciado. ¿Por qué? Porque nos interesamos en instruirlos de la manera correcta
para que ellos vivan vidas consagradas y responsables en cuanto a lo que cada uno tiene que dar en la vida matrimonial. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 nos da la clave para que nosotros podamos cumplir las demandas de Dios. La Biblia nos enseña, y claramente el Señor Jesucristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. Porque hay matrimonios que no descansan, porque hay matrimonios que no pueden tener un sueño reparador, porque hay matrimonios que no pueden tener felicidad, tan simplemente porque no obedece a lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a la actitud de humildad y mansedumbre que tenemos que tener para con nuestra pareja. Filipenses capítulo 2 y verso 3 al verso 4 nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. ¿Por qué razón yo tengo que menospreciar a mi compañera? ¿O por qué razón mi compañera tiene que menospreciarme a mí como su compañero, cuando dice la palabra de Dios que yo tengo que tener al otro como superior a mí mismo? Dice la escritura todavía más: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Si tú vives una vida matrimonial donde tú vas a estar atento a las necesidades de tu cónyuge, tú vas a ser bendecido en ese matrimonio, tú vas a satisfacer las necesidades de tu cónyuge, y al mismo tiempo tú vas a quedar satisfecho por haber hecho la voluntad de Dios, y eso va a traer una reacción de tu cónyuge que te va a traer felicidad, bendición y sosiego a tu vida espiritual y matrimonial. Debemos mantener, como dice la escritura, el mismo sentimiento, el mismo pensamiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y es una realidad que sin la ayuda del Espíritu de Dios no podemos de ninguna manera llevar, aun cuando usted venga, mire, a 1, a 2, a 20, a las 24 conferencias o a las 100 conferencias que podamos tener, si tú no estás dispuesto a obedecer lo que dice la palabra de Dios. De la única forma que nosotros vamos a entrar y mantenernos todos los días de nuestro matrimonio en el ciclo gratificante, a través de darle amor incondicional a nuestro cónyuge, es cuando obedezcamos ese sentir que tuvo Cristo Jesús. En Filipenses capítulo 2 y versículo 5 dice claramente: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, oiga, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios, oiga, también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese a que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este tiene que ser el pensamiento nuestro. Esto tiene que ser lo que gobierne nuestra mente y nuestro corazón. La Biblia nos enseña claramente aquí a que nuestro Dios, el todopoderoso Dios, tomó forma de siervo para hacerse como uno de nosotros y venir a pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario, para darnos salvación y vida eterna. Y todo aquel que ha confesado a Cristo como Señor y Salvador ha recibido esa bendición de Dios de tener la esperanza de la vida eterna. La clave de todo entonces es mantener este pensamiento y no mirar hacia lo que yo entiendo que es mal en nuestro cónyuge, a lo que es deficiente en nuestro cónyuge, sino a lo que Cristo hizo por nosotros, aun cuando nosotros no teníamos nada por lo cual el Señor Jesucristo viniese de la gloria eterna para convertirse en uno igual que nosotros. ¿Tú eres perfecto? ¿Tú eres perfecta? ¿Tú no fallas nunca? ¿Tú no pecas nunca? Entonces, si tú no puedes responder esas preguntas,
de forma positiva, entonces tú tienes que entender que tu cónyuge de igual manera merece la misericordia, merece el amor, merece, como dice aquí la palabra, tu humildad para tú reconocerla como superior o para tú reconocerlo como superior a ti mismo. Por eso la clave de todo es mantener este pensamiento que tuvo Cristo Jesús y no mirar a lo malo que puede existir en nuestro cónyuge, sino lo que nosotros podemos hacer para amar a nuestro cónyuge a pesar de lo que ese cónyuge sea para con nosotros. Alguien dijo, cuando te sientas enamorado, mira todos los defectos que tu pareja tenga, para que si decides casarte como lo decidimos nosotros un día, ese mismo día te saquen los ojos para no ver nunca más los defectos de aquel a quien tú tomaste por esposo o por esposa. Cuando yo oigo en las consejerías matrimoniales las quejas de la esposa o la queja de los esposos, nada más me pregunto, ¿y fue que lo obligaron a casarse? ¿Y fue que le pusieron una pistola aquí para casarse? O la pregunta del millón sería, ¿y quién le escogió para que fuese tu esposa? ¿O quién lo escogió para que fuese tu esposo? Entonces, si tú eres la culpable o el culpable, lo menos que puedes hacer es ser honesto delante de Dios y disponerte a obedecer lo que dice la palabra, para que puedas tener un matrimonio libre, absolutamente libre de toda concepción equivocada, como si nos hubiéramos casado con un ángel que ha venido desde el reino de los cielos. Como conclusión, hermanos, y terminando estas conferencias, hemos llegado al final y solamente rogamos a Dios que nos libre de ser esclavos de nuestro propio egoísmo y aprendamos a amar y a respetar sin esperar recompensa del otro. Porque nuestra única recompensa, la que tiene valor, la que es perecedera, la imperecedera, la que no termina, la que nunca se daña, es la que recibiremos en el reino de los cielos. Si es que a Cristo, el Señor, servimos. Y de esta manera, como nos enseña la palabra de Dios, vamos a tener esa provisión que viene de los cielos para que podamos tener matrimonios bendecidos para la gloria de nuestro Señor. Amén. Yo quiero que oremos para concluir este tiempo. Padre de la gloria, una vez más te damos las gracias por tu palabra, por tus enseñanzas, por la manera en que tú nos capacitas día a día para poder hacer tu perfecta y santa voluntad. Te rogamos, Padre, que nos ayudes. Para todo esto, ¿quién es suficiente? Solamente en el poder de tu fuerza podemos ser fortalecidos para tener la esperanza de saber que aplicando tu palabra vamos a ser bendecidos. Oh Señor, y si aquí hay alguien que no te conoce, que todavía no ha tenido un encuentro personal contigo, que todavía no ha reconocido que su vida de pecado lo está llevando al infierno eterno, y que solamente reconociéndote a ti como el Señor y Salvador, el único que perdona nuestros pecados y puede convertirse a ti, oh Dios, ayúdale, bendícele, permite, Señor, que pueda entregar su alma a ti para tener la bendición de estar en los cielos por los siglos de los siglos. Padre, que cada uno de nosotros pueda ser esa sal y esa luz que el mundo necesita para ser preservado y para que pueda el que está en tinieblas venir a esa luz admirable que eres tú. Bendice, Señor, a esta y cada una de estas parejas, de estos matrimonios, oh Dios, y que estas conferencias marquen nuestras vidas en un antes y un después. Bendícenos, guárdanos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos.